Ya está, ya empieza. Ya empieza. A ver. A ver si nos sorprende. Debido al COVID, las fechas de lanzamiento y cualquier otra información. Vale. Ok, a ver cuántos años vas a estar. Uf. Perdón. Buenas, Macox, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Konnichiwa. ¿Fire Emblem? Fire Emblem. Si está muy alto me lo decís. O muy bajo. A ver si hablan y me puedo fijar. Fire Emblem, tío. Fire Emblem. El estilo. Es una saga que nunca he jugado. Pero el estilo lo he visto y me ha venido a la cabeza Fire Emblem. Un poco más alto. Un poco más alto. Ah, un muso. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. Otro Warriors. Ah, que ya es una saga que existe. Ah, vale. ¿Sabéis mi problema con los Musou? Que creo que no han evolucionado, no lo sé. Igual es que juego muy poco a ellos, pero es la sensación que me da. We shall fight, we shall survive, and we shall win a glorious future for Fodlan. And now that I know, I won't make the same mistake again. Revenge is not a thing you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever. Este estaba ya anunciado, ¿no? Ah, mira, con fecha y todo. Para el 24 de junio. 皆さん、こんにちは。こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのは、ファイアーエンブレム無双風化雪月です。Vale, creo que este estaba ya anunciado, ¿eh? Ah, ¿no? Hostia, pues mira, de puta madre. Anuncio y lanzamiento. Hostia, de puta madre. Joder. Buena Nintendo, buena, tío. Sorpresa. Qué bueno, tío. Vale, estos son remakes. Dos remakes. You'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. No sé si tendrá la versión de móvil, pero... Black Hole Rising. More commanding officers and more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities. De hecho, si no lo lanzan en móvil es una cagada, la verdad. In both campaigns, you can fast-forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Ahora, claro, ahora cuando hablan de online tienen que hablar de que es necesario el online, el pase este Switch Online. Se de dos juegos, sí. Lo conozco, o sea, los Advanced Warfare no los he jugado, pero sí los conozco. In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun. Hombre, ¿No Man's Sky está ahora o lo están anunciando para Switch ahora? Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen. Entiendo que, vale, no ha salido, lo están anunciando ahora. Ah, pues mira. To survive, de puta madre. You must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie. Salvo con ciertos matices. Salvo con ciertos matices y tal, Switch se está meando en Xbox y PlayStation, tío. ¿Qué quieres que te diga? Y Switch no es una consola de lanzamiento. Switch lleva ya 4 años.
No Man's Sky pues lands mira, on de puta Nintendo madre. Switch this summer. Pues mira. Es verdad, tiene Horizon, es verdad. Es verdad que sale la semana que viene. ¡Hostias! ¡Dios! El Mario de fútbol. ¡Hostia, tío! Mira, un Mario. Que no sé... Lo ha dicho Ordinaria antes. Que tiene mucho Mario. Pues mira, otro Mario. Un Mario de fútbol, tío. Pero es que hacía años que no salía un Mario de fútbol. Desde la Wii. Hostia, chaval. Centrado en online, supongo. 5 contra 5. Madre mía. No me interesa, tío, pero está guapo, tío. Hostia. Qué guapo, tío. Y sale a principios de año, ojo, porque si lo están anunciando ahora mismo es que sale a principios de año. O sea, es anuncio de lanzamiento. Saldrán 3 meses. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Esto va a vender como putos churros. Hit the net and you'll score not 1 but 2 goals. Bueno, la verdad es que eso puedes decirlo con cualquier juego de la Switch. O sea, tampoco... O sea, si dices que algo va a vender, acierta. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club, so create your own and invite friends and family to play alongside. Sistema de clanes. Or join an existing one owned by other players. Try to become the hasta máximo de 20. Club. With items, tackles, and hyper strikes. Anything puede estar goes guapo. on this field. Mario Strikers. Sí, si no se retrasa 10 de junio. 10 de junio. Joder, tío. Ya van 3. Ya van 3. 4 con el Kirby. 4 para la primera mitad de año. O 3 exclusivos. 3. El cuarto es el anuncio de No Man's Sky, creo. A 4 contando el Arceus, es verdad. Splatoon 3, mira, aquí está. Pues ya está, aquí tenemos la fecha. Fecha de Splatoon 3. ¿Quién los hijos de puta? Los cabrones bien podrían actualizarlo, Bien podrían añadirle actualizaciones al Splatoon. Y haberla hecho por temporadas o algo así, en vez de lanzar 3 juegos distintos, los cabrones, Pero bueno. Entiendo que esto es de la campaña. ¿Qué tiene? ¿Cooperativo o algo en la campaña? No, es un modo horda o algo así. Es un modo de oleadas. Es un modo multijugador cooperativo. Sí, es de hordas o algo así. Sí, pero me refiero a activaciones al estilo, yo que sé. Mapas nuevos. Y ya está. O sea, lo que he decidido
actualizaciones, básicamente, aunque sean de pago. Pero vamos. Pero los Splatoon es una saga que se inició en la Switch, ¿no? Sí, ¿no? Ah, Splatoon es de la Wii U. Pero sería de lanzamiento con la Switch, saldrían en los dos. Splatoon 3, Salmon Run, Next Wave. Ah, ese es el nombre completo. Ah, vale. El modo cooperativo. Vale, vale. Es el nombre del modo. Vale, vale. Hostia, pues pensaba que había sido... Pensaba que el 1... Pues pensaba que el 1 salió al mismo tiempo, al estilo Zelda. Vale, vale. Y en verano. 5 juegos para la primera mitad del año. Muchos juegos de Wii U salieron. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. ¿Y esto? From Mission. Dios, From Mission. Dios, esta saga es más antigua que el cagar. From Mission. Wow. No me interesa, pero la conozco. Más antigua que el cagar. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Panzer. Sí, el 1 no. O sea, no estaba pensando en el 1 en concreto. Se ha tenido muchos ports. Se ha tenido muchos ports, pero... si lo que tú dices, Marcos, es cierto, el 1 no es uno de esos casos. Pero yo pensaba que sí. El 1 y el 2. Madre mía. Mira, anuncio. ¡Hostias! Bueno, no me interesa, pero... Otra empresa que se mete a hacer un juego de karts. Se metió... El año pasado anunciaron el juego de karts de Square Enix. Y ahora Disney se ha metido a otra. Esta es multiplataforma, diría yo, ¿eh? Seguramente sea multi. El Front Mission, no lo sé seguro, no sé de cuándo es, pero es antiguo, si no me equivoco es antiguo. Juego multiplataforma. Así que sí, sale para todas. Es esa para todas. Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters. Bueno, son juegos de la pasada generación. Bueno. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original. Son dos juegazos, en su momento. Juegazos, estos dos, los... Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures. Ah, vale, el de Switch, el Chocobo GP. Ah, eso no lo sabía. No sabía que era como una remasterización. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February 17th. Y Microsoft con todas las IPs que tiene sin lanzar un juego de lucha con todos sus personajes. Por ejemplo. Sí, un Smash Bros con todas sus IPs.
SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Este año. Fíjate. Two worlds Sí, cross sin fecha. in the triumphant return of this RPG classic. A remaster of the Hostias. acclaimed RPG Chrono Cross is Hostia, coming Chrono to Nintendo Cross. Switch. One fateful day, the protagonist La madre que los Surge parió, wanders hijos de into an puta. alternate world. Though it Qué somewhat juegazo, resembles tío. his homeworld, he finds that he no longer exists here. How did this Cuando Square happen? Enix hacía buenos What juegos, is this tío. mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices you make, La sombra de the PlayStation, allies de who PlayStation accompany All you Star. and the endings that trigger will differ. Sí, será, no sé, será resolución y poco más. ¿Viste lo visto? ¿Viste lo que estoy viendo? Es resolución y poco más. O sea, no es... Es remasterizado y ya está. Será resolución y 60 FPS. como mucho. Y ya está. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way Ya, onto pero Nintendo Switch me April 7th. refiero, Pre-orders mejorada begin resolución on respecto al Nintendo original, eShop joder. shortly after this presentation. El Kirby. Pero de este ya estaba fecha, ¿eh? De este ya teníamos fecha, ¿eh? De este ya teníamos fecha. Pero vamos, es casi port. Es un port con... Ya está. Pero está bien, está bien. Ahora, te lo sacará Square Enix, te lo sacará por 30 pavos. El Chrono Cross, ¿sabes? 30 pavos los cabrones. Que Square Enix están zumbadísimos con los precios. Están fumadísimos. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Transformosis. Inhale a car to zoom around. Como Sony. Lo de los precios, sí. Sí, van juntos de la mano. Or become a piercing cone. With Mouthful Mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Sí, sí, por eso. Ello 5, pues 6. 6 exclusivos en la primera mitad del año. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. ¿Hablarán? ¿Habrá diálogos aquí? Sí, ¿no? Supongo que sí. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch. Me gusta, creo que me gusta. Tengo que ver un poco más, pero creo que me gusta. On Nintendo eShop. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけ Sí, he visto mucho del Sifu. 引き続きヘッドラインをご覧ください。 Hostia, pues está siendo un evento muy guapo, DIRECTO をご覧の皆さん、こんにちは。 Guapísimo, tío. バッターの大谷翔平です。 Guapísimo, ピッチャー tío. の大谷翔平です。任天堂スイッチ上で Esto es un juego de PlayStation. Esto es un juego desarrollado por un estudio de PlayStation. それではこちらをご覧ください。 That's
Que sale para todas las plataformas. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play En Japón el béisbol no mueve mucho, ¿sí? Hostia, pues yo diría que no. O sea, jamás. Si es así. Si es así, no tiene ni puta idea. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. Hombre, mejor el béisbol que el fútbol americano. You're a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. No lo sabía, no lo sabía. 3 Kingdom Hearts collections are ¡Dios! Voy a comprarlos por 80 euros para jugarlos por la nube. Esto, aquí están. Esto es. En fin. 80 euros y jugarlo en la nube. Eso me parece una mierda. Solo por la nube. Kingdom Hearts Integram Masterpiece for Sí, se llama Kingdom Hearts Cloud Version. Soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Este es nuevo también. Dreamy side-scrolling levels. You'll run, jump, and hover, while firing wind bullets to grab and throw enemies. Este es nuevo también, ¿verdad? No me suena de nada este, ¿eh? Este, y aparte Klonoa, una saga antigua, tío. O son remakes, o estas son remakes. Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. Joder. We're so glad you're here. Ese puede ser multi, ¿eh? Ese puede ser multi. Been here before? Either way, you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to Estás deseando jugarle, McDiri, ya lo sé yo. Estás deseando, vamos. Estás deseando, vamos, que llegue junio para poder comprarlo y gozarlo, tío. El Chrono, que sé yo que es de tus sagas favoritas. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes. And that part's no lie. Neither is the sentient robot. Este es un juego nuevo, ¿no? Parece un juego nuevo, no sé. Tiene pinta de ser original. A classic comes alive. Un gran clásico cobra vida. ¿Esto qué es? Ah, Octopath Traveler 2 o 3. Ah, no, está desarrollándolo será la misma desarrolladora. Live Evil. Ah. Pero lo estarán haciendo los mismos, ¿no? Porque el estilo es... El estilo de... Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas Ah, ¿este está ya disponible? now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods. Hostia, pues ni lo he escuchado. Is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Dios. Present day, a martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. Dios, qué efectos, increíble. Como siento que estamos en 2022. Joder. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death. Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Hostia, pues no conocía este juego. No me interesa, pero no lo conocía. No sabía ni que estaba ya. En algunos mercados, parece. Pues de puta madre, tío. Tío, falta un cuarto de hora, ¿eh? Aún. ¿No? Sí, ¿no? Sí. Dios, una nueva entrega de Wii Sports.
Justo había un tweet en el que decía, por favor, Here, the Nintendo, sports included in Nintendo un nuevo Switch Wii Sports. Sport de estos. You might Madre recognize mía. these three from past Wii ¿Cómo va a Sports vender games. Switch, tío? Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball Ya os straight digo yo, ahead or Switch give it a little va a curve. pasar a ser la consola más vendida de la historia, ya veréis. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking Visto lo and visto, no me defending. parece, vamos, va a ser la consola más vendida de la historia. Plus, vamos. 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving Mira, headers. esto es de Rocket League. Rocket League con personas. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included with the physical version of the game, you can play ¡Dios! shootout mode, Imagínate que estás ahí, de repente se te cruza el hijo y le das una patada, ¿sabes? badminton. Control Imagínate. your shots left and Le right das una- while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful O te partes la smash pierna shots con la to gain mesa. the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball. Se ve muy alegre así que está jugando ahí, ¿eh? Se ve bastante animada. The game supports local play with family and friends on Juego one local Nintendo con Switch familiares. console, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Pocos deportes. Try taking on this challenge. Igual tienen pensado añadir más con actualizaciones o algo. せっか O く al なので menos 新種目 deberían. Es una forma de バレーボール mantenerlo の vivo プレーを constantemente. 実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、あ、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオン Me ライン hace で mucha プレー gracia して cómo みます。 actúan. ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。 Tened cuidado que no haya nadie a わ vuestro かりやすく alrededor ご覧いただくために para 今日 matarlo. はベッドつけてお送りします。 Alright, oh, we're doing this? Dios. Uh, Vamos a ver un partido de Newly added voleibol. sport in Nintendo Joder, Switch justo lo que Sports. quería. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve. Dos japoneses contra una mujer y un negro. We begin with Koizumi serving. How will Bueno, the igual la losing mujer y sport- el negro también son japonesas, ¿eh? Takahashi makes the block. Pero no lo creo. Another one's coming. Koizumi saves it. A set up in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, Dios. it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their Aquí, por chance. ejemplo, They get the ball. no sé quién es el de la Set up from izquierda. Koizumi. Takahashi scores. Pero aquí, por ejemplo, They lo que got a tenían que point poner with that es fierce spike. como imagen, pero en Japón no son así, es poner como imagen a un desarrollador 紹介 joven. の途中でしたね。 Si el líder del estudio que está desarrollándolo es joven, ponerlo como imagen. O sea, ponerlo como ご紹介してまいりました jugador que está jugando. No estos dos. 4月29日です。 29 de abril. そして夏頃には発売時のシュート対決に加えビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。 ¿Se añadirá la compatibilidad? この秋には新たにゴルフをお楽しみいただける Mira, 無 aquí 料 está. アップデートも計画しています。 Una actualización que añadirá golf. Pues no lo sé, 6 o 7. ここで皆さんにお6 o 願いがあり 7. ます。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために発売前にオンラインのテストプレイを実 Mira, 施し un test. さまざまな技術検証を行いたいと考えていますのでぜひご協力をお願いいたします。Nintendo Switch Online Ahí ご加入の Nintendo 方 está siendo más rápida que ご覧の日程 PlayStation. で実施しま Está す。 siendo más rápida y mejor ご協力いただける en 方は crear juegos e IPs enfocadas al multijugador, que es lo que ahora mismo PlayStation está intentando hacer, que es uno de los motivos por los que compró Bungie. Nintendo haya sido más rápida e inteligente Nintendo que Sony. Switch スポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。
続いてはヘッドラインをご覧くだ Bueno, さ a mí い no me interesa el juego, pero es un juego más. Get O sea those que- taiko drumming skills ready. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the Eso sacred también es town for verdad. taiko drums. Eso You'll también es strive cierto. to become a taiko master, along with Eso también es brand cierto. new character Sí, sí. Kumo-kyun. Eso también es cierto. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, take advantage of a practice mode to replay Eso también es sections of verdad. songs as many Eso times también as es you verdad want. y New modes have also ya been que- added for everyone to y no pasa enjoy. nada. Put on a Pero eso live también es así. concert with up to 4 players in Donchan Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. y no pasa nada. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? Sí, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Estoy de acuerdo que el presupuesto y los gráficos no lo son todo. Pero hay que ser consciente que no conlleva el mismo tiempo ni el mismo dinero desarrollar, por ejemplo, un Splatoon que un Gears 5, por ejemplo. No conllevan ni el mismo tiempo ni el mismo dinero. Que estoy de acuerdo que... Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits. Pero vale, paid DLC, no dejan de ser Cuphead, juegos. the delicious last No dejan de course. ser juegos. Here, you'll explore a Hay que brand new hay que saber equal todo. aisle. Hay que tenerlo todo en Defeat cuenta. a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Buah, y esta expansión se anunció hace 800.000 años. Esta expansión, la expansión del juego de Cuphead se anunció cuando salió, o a los pocos meses de salir. Y se retrasó. Free update is coming to Metroid Dread. All it takes is one hit. Even Ah, this, una actualización que añade una dificultad. getting hit even once causes a game over in the brutal Dios, Dread mode una difficulty. dificultad de insta-kill, un golpe y muerto. Una cosa que me gusta, bueno, a mí no me gustaría, me daría igual, pero una cosa que debería de trabajar Nintendo es en añadir logros. Ya están llegando tardísimo. Tendrían que tener logros esos juegos. A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously. Aparte de, por one ejemplo, at a time. hacer un buen sistema de parties. Asociarse con Microsoft y hacer un sistema de parties con xCloud, con Xbox Live o algo así. Pues vamos. Hearthbone. ¿Qué es esto? Un juego para la Nintendo Switch Online, la eShop esta, una versión retro. Sí, a eso me refiero, una party. A que se pueda hacer una party. Aparte de los logros, que en eso parece mentira que no tenga ya, no ya logros, sino con la importancia que están dando al online, Nintendo, me parece mentira que no se pueda hacer una party. Que no puedas invitar a un amigo, a cualquiera y jugar por voz, de forma nativa en la consola. Amo Hearthbone, pero no pagaré Switch Online. Estos serán los Hearthbone originales, ¿no? Que los incluyen en el online, ¿no? En la suscripción, supongo. Dios del 89, tío. Cuando nací yo. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Sí, es en Switch Online. Hombre, mira también.
El Kimetsu no Yaiba. Estos son ya juegos multiplataforma. No sé si estaban ya anunciados. Dying Light. ¿Es el Dying Light? Ah, no, ese era el... No he dicho nada, Este no es nuevo, este se anunció el año pasado. Vale, lo que están dando es fecha, supongo. Zombie Army 4 está en Game Pass. Two Point Campus. A ver con qué terminan. Terminan con algo ahí... ¿Dónde? いかがでしたか。ここで一つお知らせです。2017年の発売以来。 Dios, no puede ser un Mario Kart 9. No es posible un Mario Kart 9. Será una actualización. Ahí está. Van a lanzar mapas de otros Mario Kart. Vale. No. Es que no van a lanzar un Mario Kart 9. O sea, Mario Kart 8 está siendo el juego más vendido de la Switch. No van a lanzar un Mario Kart 9, ni de puta broma. No van a lanzar otro. Mapas remasterizados de anteriores entregas. Me parece inteligente, sinceramente. Me parece lo más inteligente. O sea... Me parece lo más inteligente. Pase de pistas. Dinero. ¿Sabéis el meme del dinero? Así está Nintendo. Así está. Con esto, 48 pistas. Madre mía. And Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and no, online. Está guay, está bien, joder. Está bien, me parece, tiene sentido. Tiene sentido, o sea, es el juego más vendido de la Switch, si no me equivoco es el más vendido. Tiene que tener mucha gente jugándolo, me parece lo más inteligente. O sea, y por 25 euros, 48 pistas, si lo juegas no me parece caro. You can enjoy this DLC at no additional cost amigo. with a Nintendo Switch Online Plus expansion pack membership. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. Lo incluyen en el pase este. いかがでしたか。マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。さて、次の映像が ¿Qué te motiva a sacar el pase de pagar el ご覧く dinero? ださい。 Hombre, no son gilipollas. Es lo que te da el juego de salida y se incluye una expansión y esta es la segunda. Ah, esta es la segunda. Me parece inteligente, la verdad. ¿Esto es un Xenoblade Chronicles? No jodas, ¿un Xenoblade Chronicles nuevo o es un remaster? Puede ser un remaster del X, creo. O va a ser una nueva entrega. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snapping little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace.
No lo sé, no he jugado ningún Xenoblade Chronicles. Bueno, los he jugado un poco, pero no me he pasado ninguno. ¿3? Xenoblade Chronicles 3. Joder. Sin fecha. Sin fecha. Septiembre de 2022. Madre mía. XENOBLADE 1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。XENOBLADE 3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。Este año no sale Zelda, ya 今回の verás. ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。Dios. Joder, menudo Nintendo Direct. Hay muchos que no me interesan, pero joder. Me parece muchos no me interesan, ya os digo, pero me ha parecido buenísimo. Me ha parecido buenísimo. Buenísimo. Buenísimo, tío. Buenísimo. Una pena, no he visto los juegos que me interesan a mí, que vendrían siendo Zelda 2, Bayonetta 3 o Metroid Prime 4. Pero joder. Muy buen evento, tío. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y aparte han anunciado como 8 juegos exclusivos, 8 o 9, 6 o 7 con fecha. De puta madre lo ha hecho Nintendo, la verdad, este Nintendo Direct. Este Nintendo Direct lo ha hecho brutal. Magnífico trabajo. El Mario Kart estaba clarísimo que no. Cuando ha salido, han dicho Mario Kart, no. O sea, no. En cuanto sabes que Mario Kart es el juego más vendido, sabes que no van a hacer un 9. No van a hacerlo, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido hacer una nueva entrega cuando estás vendiendo como churros. Aún. Sí, casi todo con fecha. O sea, incluso el Xenoblade Chronicles no fecha concreta, pero está para septiembre. Que sí, que igual después lo retrasan, ¿eh? Que igual después lo retrasan diciendo, oye, el COVID tal. Que ahora mismo está el COVID ahí como la vieja confiable, ¿no? Ahora mismo cualquier excusa, pues se usa el COVID, pero de momento ahí está. Y Bayonetta 3 y Zelda se supone que salen también este año. O sea, como salgan Bayonetta 3, pero sí, como salgan Bayonetta 3 y Zelda Breath of the Wild 2, que yo no descarto que se retrase. Os lo digo de verdad, yo pienso que Zelda Breath of the Wild 2, entre comillas, no me extrañaría que se retrasara a principios del año que viene. Pero como no se retrase, este año Nintendo, madre mía, una cantidad de juegos brutal. Pueden gustarte más, menos, tal, pero un montón. Va a lanzar un montón. Me parece una pasada. Me parece una pasada. Grandísimo trabajo. Sí. Vende muchísimo más Zelda, por supuesto. Si es a elegir, por supuesto. Sí. No sé ya para Nintendo, pero sinceramente, hombre, si lo sacas en Navidades, en la época navideña, supongo que como para cualquier empresa será muy importante esa fecha, así que, pero vamos. A ver si hay Xbox. Vale que PlayStation ahora mismo solo recibe el Horizon, pero me cago en Dios. Al final, a ver si se ponen ya las putas pilas, porque me cago en Dios. Con 800.000 putos estudios y el Stalker 2 que era temporal retrasado. El Redfall aún no se ha confirmado, pero retrasado, seguro. Tenemos un principio de año vacío. Que vale, que al final encuentro otra cosa. Encuentro otros juegos, salen
Tengo todas las plataformas y al final, si me interesa algo, lo compro y ya está. Pero me cago en la puta. Cuanto más juegos, mejor. Coño. Pero bueno. No, no puedes. No puedes. No puedes. Ahí tendrías que haber pagado algo. Me da igual que no sea First Party. Tú tendrías que haber pagado una exclusiva. Pero que saliera este principio de año. Me da igual. La tienes que pagar. Me parece un error que no haya nada a principio de año. Pero bueno. Ya veremos a ver cómo avanza el año. A ver... Hasta después de verano. No lo sé. Vete tú a saber. Vete tú a saber. O sea, no... De momento ahora mismo... No hay una pauta, tío. No hay una pauta de funcionamiento por parte de Xbox. No hay una pauta. Con lo cual no puedes saber cuándo puede lanzar qué. Es un poco... En principio se dice el Redfall se supone que se retrasaría a cuándo. También a finales de año. El Redfall. Pues serían de momento, a falta de que se anuncien fechas y tal, pues se puede dar por hecho que este fin de año saldría Starfield, Redfall y supuestamente se da por hecho Forza Motorsport nuevo. Pero aparte de esos, de momento nada. Además, el Stalker 2 tenía 3 meses de exclusiva. Sí, 3 meses, si era eso, la verdad, 3 meses. Fue una mierda. A One no, pero vamos. A One no. Pero el principio de generación, el principio de One fue mejor. Yo ya, eso es algo que ya... Es algo que siempre he defendido. El principio de generación de la One ha sido el mejor inicio de generación. Fue mejor que PS4 y que PS5 y mejor que Xbox Series. El principio del lanzamiento de Xbox One. En cuanto a juegos. Hablo en cuanto a juegos. Pero vamos, que se pongan las putas pilas. Que como he dicho, vale que al final encuentro otros juegos y tengo juegos. Que si tengo los Dark Souls, que si sale el del Ring, que si tal. Pero tío, por favor, saca ya putos juegos. Que has comprado 25 estudios o 30 estudios en los últimos 2 años. Y aún no he visto ni un juego. Sí, yo tengo la Xbox como principal. O sea, como principal me refiero. Tengo ahí los juegos multiplataforma. Los juego ahí, pero joder. Que vale que hay cosas que Xbox la está haciendo bien. Las está haciendo bien. Game Pass, tal, a comprar estudios, que es algo que siempre se le ha pedido. Pero joder, me cago en Dios. Tiene 10 juegos anunciados. Da fechas, tío. Da fechas, muestra gameplays, muestra un gameplay de Fable, muestra un gameplay de Perfect Dark, muestra un gameplay más en profundidad con una fecha estimada de Hellblade 2. Pero es que ahora mismo no hay fecha. O sea, el único juego que tiene fecha de todos los juegos anunciados, de todo lo que te han anunciado, lo único que tiene fecha es Starfield. No hay nada más con fecha. Nada más. Y tiene más juegos anunciados, que tiene el doble o el triple de juegos que Sony. Pero joder, tío, da putas fechas o muestra algo, ¿sabes? Que lo mostrará. Pero me cago en Dios. Pero bueno, que eso, que ya llegará. Ya llegará. Ya llegará. Ya llegará. Bueno, corto, que me están esperando. Que había quedado con un amigo y ya ha llegado. Gracias por pasaros, gente, que descanséis. Espero que os hayáis reído, os haya sido entretenido. Así que nada, que descanséis y hasta mañana, nos vemos. Bye bye, hasta luego.